los grandes objetivos de este plan, pero también las grandes virtudes o las virtudes de este plan, ¿no? Y qué es lo que marca la diferencia con respecto a lo que se está haciendo. Los objetivos yo los dividiría en dos grandes campos. Objetivos que tienen que ver con pensando en la gente, pensando en la mejora de las condiciones de vida de la gente de esta región, y por otro lado objetivos que tienen que ver con un pensar en la administración y en las políticas públicas y sociales que estamos haciendo. Es decir, la idea es, hay que mejorar la vida de la gente, por supuesto la política al final creo que su gran objetivo siempre es ese, pero también hay que mejorar nuestra administración, la gestión de esas políticas y la forma de llevarlas a cabo en lo que estamos llamando, o lo que denominamos políticas públicas en general y políticas sociales en particular. En lo que hace a la mejora de la vida de la gente, yo creo que el plan se basa en tres grandes pilares, que ya anunciamos en su momento hablando de lo que para nosotros es algo esencial en esta región, que es que haya una ley integral de garantías ciudadanas. Esos tres pilares tienen, por decirlo muy rápidamente, tienen que ver nadie sin una casa, tiene que ver con una garantía de alternativa habitacional, nadie sin suministros básicos para esa casa, nadie sin luz, nadie sin agua o nadie sin gas, esos son los suministros que necesita para tener un hogar en condiciones, y nadie sin una renta suficiente como para al menos alcanzar a tener cubiertas las necesidades esenciales. Y ahí hablamos de dos vías. Nadie sin una renta suficiente, vía empleo, que seguramente sigue siendo lo más deseable, y si no, se puede, vía renta garantizada. Respecto al plan de garantía habitacional, ¿qué es lo que estamos planteando? Lo que estamos planteando básicamente es que nadie se quede sin hogar. Es decir, si llegan situaciones de desahucio, en primer lugar, hay que pararlas. Y hay que pararlas con una intermediación muy decidida por parte del gobierno con los tenedores de vivienda, sean entidades bancarias o sea del tipo que sea, para negociar que las familias puedan quedarse en esas mismas viviendas, no tengan que abandonar sus casas, con unas medidas de alquiler social y que esa negociación sea efectiva. En segundo lugar, no solo se trata de paralizar desahucios, se trata de facilitar también el acceso a la vivienda y que por lo tanto hay que hacer una política mucho más decidida de alquiler social. Y que eso pasa por varias medidas. Por un lado, poner en valor la propia vivienda pública que ya tenemos, que está bastante degradada, por cierto, y que hay que volver a recuperarla y que hay que ponerla al servicio de la ciudadanía. Esas medidas, aparte de las ayudas directas al alquiler, pero esa recuperación de la vivienda pública va a ser uno de los ejes de las sinergias, porque nosotros hemos dicho que queremos conectarla, por ejemplo, con los planes de empleo, que los planes de empleo se dediquen en buena medida a la recuperación de vivienda pública y de instalaciones públicas. Ya explicaré luego un poquito más adelante cuando lleguemos a esa parte, ¿no? Pero además queremos, y esto es algo que hasta el día de hoy no se ha hecho, hacer dos cosas que son un poco más novedosas, ¿no? En primer lugar, creo que hay que hacer un censo de la vivienda desocupada en Castilla-La Mancha, y no solo de la pública, también de la privada. Queremos saber cuánta vivienda desocupada hay a día de hoy en nuestra región, porque eso nos permitirá, con ese censo y con ese mapa, nos permitirá, o creo que debe permitir al gobierno, establecer protocolos de comunicación con los tenedores de vivienda, con los propietarios, insisto, sean entidades financieras, bancarias, la Sareb o incluso, ¿por qué no?, propietarios o grandes propietarios privados, para establecer esos convenios de colaboración que permitan hacer digamos, una política de alquiler social más decidida. Lo ideal, desde nuestro punto de vista, es que lleguemos a alcanzar una ley que obligue, de alguna manera, a esos grandes tenedores de vivienda a que la pongan al servicio de la ciudadanía, a que la pongan al servicio de la gente que no puede pagarse a veces unos alquileres o una compra de vivienda a precios desorbitados, como todos sabemos. Por lo tanto, la garantía habitacional tiene varias patas que podréis consultar en el plan, pero básicamente se trata de una apuesta muy decidida por paralizar los desahucios, una negociación con los tenedores para favorecer las políticas de alquiler a precios digamos públicos, alquileres sociales, y luego conecta, como decía, ahí llega la idea de integral e integración de políticas, luego conectará muy claramente por un lado con los planes de empleo, en esa
en esa reforma de vivienda pública y de instalaciones públicas con criterios de accesibilidad y con criterios de eficiencia energética, que nos va a permitir ir enganchando con la segunda y con la tercera garantía. Pero también ya veréis que el documento, no me quiero extender demasiado en lo técnico, ¿no? Pero ya veréis que el documento va estableciendo ese trabajo interconsejerías donde unos programas, el programa de garantía de habitacional enlaza con el programa de garantía de suministros y enlaza con el programa de garantía de renta, ¿no? La segunda base sería el programa de garantía de suministros. Lo que hemos dicho, yo creo que sobre todo se trata de paralizar, en primer lugar, los cortes de luz. Ya se ha ido avanzando en ese sentido en el año pasado, cuando se implementó el programa que se llamó en su momento de pobreza energética. Creo que eso nos va a dar unos datos importantes para evaluar cómo ha funcionado ese programa, que se basaba básicamente en unas ayudas directas a las familias que por pobreza sobrevenida no podían hacer pago a las facturas, pero que creo que hay que mejorar. Y creo que hay que mejorar en varios sentidos. En primer lugar, por supuesto, que continúen las ayudas para aquellos que no las puedan pagar. Pero creo que hay que implementar además procesos de formación a través de las entidades de consumo, etcétera, procesos de formación también en ahorro y en eficiencia energética a la ciudadanía en general y a la gente que más lo necesita en particular. Y luego creo que hay un paso a dar importante. Hasta ahora las ayudas las han gestionado entidades del tercer sector. Y no es que nos parezca mal, pero creo que hay que dar un paso, que esto ya veréis que también está en el plan. Creo que hay que dar un paso que es importante y hay que empezar a eliminar de las políticas sociales todos los elementos que puedan acabar teniendo, le voy a decir así, efectos estigmatizantes. Todos nosotros, cuando vamos a cobrar una ayuda o a hacer un pago, vamos a una entidad bancaria. Generalmente es lo habitual, ¿no? Cuando recibimos dinero o cuando vamos a pagar dinero, lo hacemos a través de entidades bancarias. Nos puede gustar más o menos, pero suele ser el trámite habitual. Yo creo que las políticas públicas y las políticas sociales en concreto tienen que empezar a funcionar con criterios de lo que entendemos por normalidad de época. Y por lo tanto, a nosotros nos parece más adecuado que si hay que recibir una ayuda, del tipo que sea, a lo mejor más conveniente que la gestione una entidad del tercer sector, con todo lo que, insisto, a veces puede implicar de elementos estigmatizantes o estigmatizadores, y también con todo lo que en algún momento pueda llegar a implicar de criterios, vamos a decirlo así, ¿no? Menos objetivos. Yo creo que cuando uno va al banco simplemente plantea vengo a cobrar o vengo a pagar. Creo que uno de los avances a los que hay que tender es a que estas políticas se hagan a través de entidades bancarias. Si la Junta tiene que hacer un traspaso de fondos que luego la gente puede ir a cobrar, pues lo puede hacer a través de entidades bancarias, y me parecería que eso sería un buen paso, ¿no? Para evitar discrecionalidades y para evitar esos elementos estigmatizadores. Y en tercer y último lugar, el tercer pilar, como sabéis, bueno, pues es la garantía de rentas. Y esas garantías de rentas creo que se pueden empezar a trabajar vía planes de empleo, o vía renta garantizada. Aquellas familias o aquellas personas que por algún motivo no puedan acceder a un empleo, porque no hay oferta suficiente, porque no se encuentra, porque están en una situación particular que hacen difícil o especialmente difícil su incorporación al trabajo, hay que garantizar una renta. Ya hemos explicado muchas veces, ¿no? Creo los beneficios de la renta garantizada, que no tienen que ver solo con la atención a las personas, que tienen que ver también con la dinamización de la economía y con la incentivación del consumo en la región. Nos parece que lejos de ser un gasto es una inversión. Este documento se lo hemos pasado también al Gobierno, se lo hemos pasado también a nuestros secretarios generales y secretarias generales de la región. Vamos a iniciar un proceso, digamos, de apertura. Es un documento abierto, no lo planteamos como un documento cerrado, es un documento abierto para que se pueda discutir, debatir y sobre todo mejorar. Pero sí queremos que en el momento en que esto esté un poquito más cerrado pase por las Cortes, lleve un trámite parlamentario, que las Cortes le den el visto bueno, insisto, con una idea muy clara, ¿no? Que sea la base de la futura ley de garantías, integral de garantías ciudadanas, y eso implicará dos cuestiones, ¿no?
para nosotros, y creo que es obvio porque ya lo hemos avanzado, ¿no? Si no hay plan, no hay presupuestos. Es condición absolutamente necesaria, aunque no sea condición suficiente. No solo queremos que este plan sea una realidad, hay más cosas, además de este plan, por supuesto, pero este plan es condición necesaria para que empecemos a negociar y para que empecemos a ver los presupuestos de la región de este año. Ahí el Partido Socialista tendrá que pronunciarse y, bueno, lo que decía, abriremos una vía de diálogo con el gobierno, también con nuestra gente. Vamos a hacer en estas semanas visitas a aquellos círculos o consejos ciudadanos que nos pidan y queremos saber más del plan y a debatirlo y abrir un espacio participativo.